Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Álvaro García y soy médico especialista en reumatología en la Comunidad de Madrid. Quiero agradecer a Pacientes TV y a la Asociación Española de Síndrome de Sjögren por haberme invitado hoy a hablar un poco sobre el síndrome de Sjögren y sus tratamientos y compartir un ratito con dos pacientes miembros de la asociación, que son Carmen López Valiente y Karina Pochati Paz. Buenas tardes a las dos. Buenas Hola, tardes. buenas tardes. Y nada, pues si os parece, empezamos con las diapositivas y cuando terminemos, pues vemos un poco. Bueno, la idea de esta presentación es hablar un poco del síndrome de Sjögren en general y el título pues es síndrome de Sjögren, un nombre y muchas enfermedades, ¿no? Porque en definitiva el síndrome de Sjögren es una patología que es muy compleja. Es una patología que tiene manifestaciones en múltiples órganos y al final no todos los pacientes con síndrome de Sjögren, pues como con muchas enfermedades autoinmunes, son iguales. Entonces, para esta charla yo no tengo ningún conflicto de interés y sin más dilación, pues empezamos un poco. Esto probablemente esté de más para todos los pacientes que lleváis más tiempo, que tenéis ya tiempo con el diagnóstico, pero el síndrome de Sjögren, ¿qué es? ¿No? ¿Es enfermedad? ¿Es un síndrome? Bueno, pues el síndrome de Sjögren es una enfermedad del sistema inmunológico que se produce porque hay un reconocimiento de estructuras propias del cuerpo por parte del sistema inmunológico. Y es una enfermedad inflamatoria, autoinmune y crónica que al final las características clínicas, es decir, lo que el paciente cuenta fundamentalmente, es una disfunción de las glándulas lagrimales y salivales, de las glándulas exocrinas. Y eso normalmente lo podemos ver en muchos libros, o seguro que lo habéis visto en algún informe de anatomía patológica, como epitelitis autoinmune, porque se produce una infiltración de linfocitos, que son unas células inflamatorias de parte de nuestras defensas, de estas glándulas. Pero es que además puede afectar a otras localizaciones. Bueno, al final vamos a diferenciar un poco entre síndrome y enfermedad, pero es a nivel más técnico que otra cosa, es el nombre clásico. Un síndrome en medicina es un conjunto de síntomas que se presentan juntos y que suelen ser característicos de una enfermedad o un cuadro patológico. Y una enfermedad es un estado, una alteración del estado de salud o de bienestar que presenta una persona. Son matices muy sutiles, pero al final el síndrome de Sjögren es una enfermedad. Se queda con el nombre de síndrome por básicamente por tradición y nombre a su descubridor. En cuanto al síndrome de Sjögren, la epidemiología, bueno, pues es una patología que es mucho más frecuente en mujeres, que suele afectar sobre la quinta y la sexta década de la vida, aunque puede aparecer a cualquier edad. Puede aparecer en mujeres en edad fértil también, que veremos luego las recomendaciones, que siempre hay que tener esto en cuenta. Normalmente aparece en 7 de cada 100.000 personas al año. O sea, esa es la incidencia, el número de casos nuevos que tenemos en un año. Y la prevalencia es el número de casos totales que solemos tener, que suele estar en 43 casos por 100.000. Esto varía mucho en función de dónde estemos y el tipo de población que tengamos. Por ejemplo, es mucho más frecuente en Asia y en Europa que en Latinoamérica o África. ¿Vale? Y por eso decimos que tiene una variabilidad geográfica. Y luego los costes anuales, disculpadme porque se me ha juntado un poquito en la diapositiva las referencias con el texto, varían mucho, depende en función del país de tratamiento. Los estudios, no he encontrado ninguno a nivel nacional, pero sí que tenemos uno europeo, bueno, no tanto, ¿no? Que es Inglaterra, que tiene un coste medio anual por paciente de 2.200 libras, mientras que en Estados Unidos el tratamiento anual de un paciente con síndrome de Sjögren puede llegar hasta los $20.000 al año. Entonces, esto hace que sea importante hacer un diagnóstico y un adecuado manejo. Al final, el criterio economicista también nos ayuda un poco a manejar los recursos que tiene cada sistema de salud. ¿Cuál es el diagnóstico? Bueno, pues el síndrome de Sjögren, el diagnóstico es fundamentalmente clínico. Otra cosa es que luego hagamos unos criterios de clasificación.
Y la diferencia es que estos criterios de clasificación no son diagnósticos. Los criterios de clasificación son los que usamos en reumatología para poder decir que una persona tiene cierta enfermedad o alta probabilidad de tener una enfermedad. Estos inicialmente no se utilizan con fines, lo que os decía, diagnósticos, sino que son más utilizados normalmente para poder clasificar de manera adecuada, es decir, pues las manzanas, poner las manzanas con las manzanas y las peras con las peras para poder luego ver cuáles son la eficacia de los determinados tratamientos o qué tipo de seguimiento o pruebas diagnósticas hay que hacer en cada caso. Bueno, pues normalmente hay que tener un síndrome seco. El síndrome seco fundamentalmente lo vamos a diferenciar por la sequedad oral o seroftalmia, perdón, sequedad ocular, seroftalmia, y sequedad oral o serostomía, que es lo fundamental y más característico. Y luego además hay que tener la demostración objetiva de sequedad, es decir, de esa disfunción glandular, que es por un test de Zimmer, que es el test del palito en el ojo, ¿no? Para ver cuánta lágrima se produce en un determinado tiempo. La ecografía de glándulas salivares, que está cobrando, vamos, que ha cobrado mucha fuerza últimamente, y es una técnica que además es rápida, barata y muy accesible, y puede hacer el propio especialista en reumatología. Resonancia o escáner de glándulas salivares. Y luego además la serología, que no es una serología de infecciones, que también hay que ponerlas en el diagnóstico diferencial, sino es una serología de anticuerpos, de los propios autoanticuerpos que tenemos, y una demostración de esa infiltración de las glándulas por linfocitos, que esto se hace normalmente en una biopsia de glándula salival menor. Esto yo se lo digo siempre a mis pacientes, suena fatal, pero al final es como si nos diéramos un bocado detrás del labio. Las glándulas salivales menor son muy pequeñitas y la incisión no llega casi nunca a 1 centímetro, y al final en la mayoría de los casos no requiere ni puntos. Es un procedimiento que se hace entre 15 y 30 minutos, depende un poco del paciente, y se va luego uno a casa de manera inmediata. Entonces, para este diagnóstico, ¿no?, que son los criterios de clasificación, utilizamos los criterios que aparecen del esfuerzo conjunto entre el Colegio Americano de Reumatología, que es el ACR, y la Liga Europea frente a las enfermedades reumáticas, o EULAR, para el diagnóstico de síndrome de Sjögren primario, porque el síndrome de Sjögren puede ser primario, es decir, que seas una patología exclusiva del paciente y que solo sea la única patología autoinmune, o secundario, es decir, que esté en relación con otra patología inmunomediada, como puede ser lo más frecuente la artritis reumatoide o el lupus eritematoso sistémico. Entonces, para esto tenemos esta serie de criterios que tienen un peso cada uno. Veis, los criterios pues son básicamente la demostración de la inflamación en las glándulas salivares o la serología, son los anticuerpos RO y la OLA positivos, y cada uno de estos tiene un peso de 3 puntos. Y luego el resto, que tengamos son básicamente pruebas de ojos, las dos siguientes, o una prueba de otorrino, que es el flujo salivar después de una estimulación. Esas tienen el peso de 1 punto. Para cumplir estos criterios de clasificación y poder decir que el paciente, nos encontramos ante una persona que tiene un síndrome de Sjögren, hay que tener un mínimo de 4 puntos. Es decir, básicamente con una biopsia y unas serologías tendríamos ya el diagnóstico, aunque una biopsia o unas serologías y un Zimmer nos dejarían ahí también bastante cerca. Entonces, bueno, pues el problema de esto es que, como todas las enfermedades inmunomediadas, nos encontramos ante un abanico. Por esto esta diapositiva tan artística. Siempre vamos a tener, y afortunadamente la mayoría, pacientes que cumplen criterios de clasificación y que se quedan en la parte leve de los síntomas, y la otra parte de los pacientes, que suelen ser siempre la minoría, que tiene afectación ya más grave, y finalmente los pacientes que debutan o tienen unas manifestaciones muy complicadas que requieren un manejo pues, hospitalario más agresivo, incluso bueno, pues afectación de órganos vitales que nos obliga a hacer otro tipo de tratamientos. Entonces, por eso esta comparación con los abanicos, que nos vale para el Sjögren, para el lupus, para la artritis, para la esclerodermia. Y lo que os decía, afortunadamente la mayoría de los pacientes nos encontramos en un extremo leve o moderado.
Entonces, ¿cómo afecta el síndrome de Sjögren a los diferentes órganos? Bueno, fundamentalmente lo hace de dos maneras. Las dos más importantes son las primeras, y es que se produce una inflamación en los epitelios de los órganos por linfocitos, que eso pasa por ejemplo, en el hígado, cuando se produce también una cirrosis biliar primaria, que es otra manifestación, es una manifestación frecuente asociada al síndrome de Sjögren. O también se producen cuando nuestras células en el síndrome de Sjögren también están los linfocitos B activos y producen más anticuerpos de los que deben. Por eso es una enfermedad autoinmune, porque tenemos anticuerpos contra nosotros mismos y así los detectamos Rho, La, ANA, centrómero, etcétera. Entonces, esos anticuerpos a veces dejan de ser solubles porque se juntan y entonces salir en la sangre y juntarse tienen mucho peso y se depositan. Al depositarse en los tejidos, eso hace que las células que funcionan bien de nuestro sistema inmune, estas que se dedican a limpiar, dicen, oye, esto que está aquí no es normal y activan una reacción inflamatoria posterior. Esto sería lo que es el depósito de inmunocomplejos. Y luego habría otras formas que se están postulando, se está estudiando un poco sobre ellas, vamos, está estudiando bastante sobre ellas, pero que no están tan claras. Bueno, pues aquí me vais a disculpar porque tenía esta diapositiva animada, pero se me ha ido todo. Iba a hablar un poco esta y la siguiente de afectación por órganos y aparatos. Entonces, vamos a empezar por la parte superior derecha de la pantalla donde pone piel. La piel es uno de los órganos más afectados diferente a las glándulas por el síndrome de Sjögren y sobre todo vamos a notar sequedad. Bueno, sequedad, más que la sequedad lo que el paciente va a referir es prurito, es picor. Y esto es todo en relación con la sequedad porque tenemos una afectación de las glándulas sebáceas y producen menos y nos da problemas. Luego también tenemos el siguiente, no sería la púrpura, sino que sería el fenómeno de Raynaud, que es este fenómeno que se produce cuando hay unos cambios de coloración en los dedos en relación con el frío. Esto se ve mucho también, puede ser una enfermedad, una patología primaria, cuando aparece sobre todo en mujeres jóvenes, o secundaria cuando está relacionada con enfermedades inmunomediadas, como puede ser el síndrome de Sjögren. Normalmente la diferencia aquí es que en enfermedades inmunomediadas aparece más tarde, aparece a partir de los 30 o 40 años de la persona, mientras que en un síndrome de Sjögren primario aparece bastante antes, suele aparecer en la primera, segunda década de la vida y no suele asociar lesiones en el pulpejo de los dedos, mientras que el secundario sí. Luego tenemos la vasculitis cutánea y la púrpura, que al final lo que pasa es que se producen depósitos de inmunocomplejos en los vasos pequeños, que son las arteriolas, las vénulas y los capilares, y eso muchas veces se manifiesta con la rotura de los vasos o con una reacción que es el lívido reticular. Y serían las manifestaciones más frecuentes. Es verdad que se ha descrito el eritema anular, además el eritema anular se describió en un estudio, la prevalencia en torno al 9% de los pacientes con Sjögren fue en un estudio español y bueno, pues es una lesión básicamente que es en forma de anillo en la piel, una lesión roja de eritema, ¿no? De eritematosa. Luego, en la piel, bueno, pues también tenemos eritemas multiformes o el eritema nodoso. Este es probablemente el más curioso porque tiene un diagnóstico diferencial muy interesante. Son unos nódulos duros que aparecen en la parte anterior de la tibia. Y bueno, pues esto aparece en infecciones por estreptococo, a veces en relación con otras infecciones como la tuberculosis, enfermedades como el déficit de alfa-1 antitripsina, que también nos da manifestaciones pulmonares, en la enfermedad de Behçet o, bueno, puede aparecer también de manera idiopática, es decir, que no se encuentra una causa clara. El lívido que hemos hablado antes, el líquen plano, que son unas lesiones son descamativas y sobrelevadas. El vitíligo, que es una patología también inmunomediada, que normalmente puede aparecer asociada al síndrome de Sjögren y es muy característica porque vemos que las personas con vitíligo tienen zonas de la piel literalmente blancas. Se produce por una reacción contra la melanina que tienen las células de la piel. Y luego otra que es probablemente una de las que sea más estigmatizantes, que es la alopecia frontal cicatricial, es decir, que empezamos a perder pelo en la región frontal y es cicatricial porque deja calva, o sea, esos folículos luego no se recuperan.
Bueno, luego tenemos, bueno, pues la queilitis angular, que es una patología que aparece en la boca. Al final son como las boqueras, pero de manera crónica. Y la dermatitis palpebral, es decir, las reacciones inflamatorias en la piel de los párpados. Probablemente aquí le demos más importancia, o cuando llega uno a la consulta al reumatólogo, tengamos mucha pregunta o mucho síntoma del aparato locomotor. Fundamentalmente a nivel articular. Suele ser lo más habitual que haya artralgias, es decir, dolor articular. Normalmente es de ritmo inflamatorio, es decir, que mejora con la actividad, empeora con el reposo, sobre todo en la segunda mitad de la noche, y se caracteriza porque nos deja una rigidez matutina, es decir, que nos cuesta arrancar. Tenemos ahí esas molestias articulares que hacen que luego mejoren con los tratamientos. También tenemos artritis, que suele ser los reumatólogos somos muy pesados con esto, porque muchas de nuestras enfermedades tenemos que diferenciar el tipo de patrón, porque eso nos da muchas pistas. Y es una artritis que suele ser simétrica, es decir, que afecta a los dos lados del cuerpo por igual, más o menos. Es no erosiva, es decir, que no genera bocados, no deja agujeros en los huesos, y suele ser poliarticular, es decir, que afecta a 5 o más articulaciones a la vez. Luego tenemos las mialgias o el dolor muscular, que eso también lo podemos ver, se puede generar incluso una serie de miositis, aunque esto es mucho, inflamaciones musculares, aunque esto es mucho más frecuente cuando tenemos un síndrome de solapamiento con una miopatía inflamatoria. Y luego pues tenemos la fatiga y el dolor crónico. Aquí hay que diferenciar mucho de las primeras manifestaciones de los que aparecen luego a lo largo de la enfermedad. La fatiga muchas veces aparece en las enfermedades inflamatorias crónicas cuando hay una inflamación crónica no controlada. Bueno, pues esa se suele corregir con el tratamiento. Sin embargo, hay otra parte de la fatiga que se ha estudiado bastante en el síndrome de Sjögren, además en concreto hay varios estudios en los que no se muestra una clara asociación de esa fatiga con la actividad inflamatoria medida en sangre por citoquinas y marcadores inflamatorios. Y hay datos que son bastante contradictorios. Y luego el dolor crónico, bueno, pues los que aparecen a lo largo del desarrollo de la enfermedad muchas veces se deben a un fenómeno que se conoce como neuroplasticidad. Y esto lo que pasa es que nuestras neuronas cambian un poquito las conexiones que hacen y hacen unas conexiones aberrantes que ayudan a que se perpetúe ese dolor y tengamos de manera crónica dolor. Incluso se nos llega a bajar el umbral del dolor y vamos a percibir como dolorosos estímulos que para personas sin estos cambios neuronales no lo son. Y esto además también nos ayuda a tener fatiga y se asocia bastante con un fenómeno que ahora está muy de moda después del COVID, que es la niebla mental. De lo que está más en boga últimamente es la afectación del tracto respiratorio. Aquí la vamos a dividir en el tracto respiratorio superior, es decir, la tráquea y los bronquios, y pulmonar. La tráquea y los bronquios muchas veces podemos tener bronquitis de repetición, como una pérdida de las mucosas y infiltración, un infiltrado inflamatorio crónico, también por linfocitos. Y esto facilita muchas veces tener asma o hiperreactividad bronquial, además de infecciones de repetición. Luego, a nivel pulmonar, tenemos la enfermedad pulmonar quística, que es una enfermedad que se van formando quistes, es decir, agujeros, cavidades en el pulmón. Y esto, bueno, pues se ha visto también, se ha descrito como característico del síndrome de Sjögren. Sí que es verdad que hay que hacer un diagnóstico diferencial muy amplio con enfermedades genéticas muy raras, pero también hay que tenerlo en cuenta, aunque estas manifestaciones son las más raras. Y luego esto que pone ILD es del inglés, que es de enfermedad intersticial pulmonar. Esto es que en los pulmones pues tenemos las cavidades por donde va el aire, tenemos los vasos y para tener un soporte a todo eso tenemos un tejido que es un tejido de sostén, que es el intersticio pulmonar. Bueno, pues ahí cuando se produce inflamación, al final lo que pasa es que los sitios, los alveolos donde están los pulmones se cierran o se separan de los vasos y entonces no se puede hacer un adecuado transporte del oxígeno del alveolo
al vaso sanguíneo y eso nos da problemas. Bueno, pues hay varios tipos, ¿no? Está la neumonía intersticial usual, la neumonía inespecífica, el abono, pero la más característica del Sjögren es la neumonía linfocitaria. Bueno, esto pues normalmente también nos va a dar lugar a unas modificaciones en los tratamientos que tengamos. Ahora hay fármacos antifibróticos que inhiben o evitan esa progresión natural de la enfermedad, aunque es verdad que todavía no están aprobados para patologías como el Sjögren, aprobados de financiación por el Sistema Nacional de Salud. Luego, a nivel cardiovascular, todas las enfermedades inflamatorias crónicas y las patologías autoinmunes no son una excepción, tienen un aumento del riesgo cardiovascular. A nivel cardíaco, tenemos una capa que envuelve el corazón, que es el pericardio, y eso también se puede inflamar dando pericarditis. Cuando hay además inflamación del músculo cardíaco, es decir, del corazón, tenemos una miocarditis o miopericarditis si hay inflamación del músculo y de la membrana que lo envuelve. Y luego, probablemente una de las más temidas y conocidas es el bloqueo de la conducción, es decir, por donde el cable, por donde van las señales que le dicen a las partes del corazón, es el momento de que te contraigas. En las pacientes, sobre todo, que tienen Rho positivo y se quedan embarazadas, esos anticuerpos pasan a través de la placenta y pueden generar un bloqueo cardíaco en el feto, produciendo abortos de repetición por paro cardíaco. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y luego, bueno, pues las enfermedades del tiroides. Las enfermedades del tiroides, en concreto el hipotiroidismo, se asocia bastante con el síndrome de Sjögren, si bien su relación causal no está del todo bien establecida. Ya en la siguiente ya vamos con las manifestaciones para que os vayáis haciendo una idea de todo lo que hay que pensar cuando llega un paciente de Sjögren nuevo a la consulta, todo lo que hay que preguntarle, ¿verdad? Que parece que es el síndrome seco y ya, pues no. Bueno, volvemos a las vasculitis, ¿no? Las vasculitis, las lesiones normalmente que encontramos es la púrpura, es decir, esos moratones grandes, pero también podemos encontrar una manifestación muy parecida a la panarteritis nodosa, que es una vasculitis sistémica necrotizante, es decir, que rompe la pared de los vasos y afecta a otros órganos. Incluso podemos tener manifestaciones relacionadas o parecidas a la crioglobulinemia, porque se producen también por esos anticuerpos que están circulando por ahí, por la sangre, y eso nos puede llegar a dar un fallo hepático o un fallo renal, y es siempre importante vigilarlo. Si bien es verdad que no suele ser habitual como una manifestación en un paciente que haya tenido años de evolución, sí que suele ser más inicial. Luego, a nivel neurológico y psiquiátrico, pues a nivel psiquiátrico el trastorno de ánimo, es decir, la depresión, sí que se asocia con la enfermedad de Sjögren. No sabemos, no se ha llegado a discernir si es por una afectación neurológica o el trastorno de ánimo secundario a la patología inmune crónica. Y a nivel neurológico vamos a distinguir dentro la patología que podemos tener dentro del sistema nervioso central, es decir, en el cerebro y la médula espinal, o a nivel periférico, que puede dar infinidad de lesiones, desde lesiones desmielinizantes hasta meningitis aséptica, neuritis óptica. Podemos tener muchas patologías diferentes con manifestaciones pues, eso, a nivel ocular, dolores de cabeza crónicos, pérdida de sensibilidad y fuerza en algún lado del cuerpo. A nivel periférico sería algo parecido, pero en lugar de ser el lado, pues por ejemplo serían un par de dedos, depende de dónde se localice la lesión. En la sangre, pues en la sangre a nivel hematológico lo más habitual es encontrar cualquiera de las series, es decir, pues la hemoglobina, las plaquetas o los glóbulos blancos disminuidos, es decir, tener citopenias. Luego es muy habitual tener hipergammaglobulinemia, que esto es lo que traduce la actividad de los linfocitos B, que esto quiere decir que tienes más anticuerpos de los que suele haber. Es lo mismo al final la gamapatía monoclonal, lo de la crioglobulinemia, y finalmente la más temida y mayor complicación del síndrome de Sjögren es el desarrollo de linfoma. Esto suele ser muy habitual en pacientes que tienen manifestaciones muy sistémicas, con aumento ganglionar,
fiebre, pérdida de peso, parótidas, glándulas salivales mayores grandes, y luego además suele relacionarse con casos que sean factor reumatoide negativos y aquellos casos en los que se produzca un descenso marcado del complemento. Son cosas que tenemos que estar atentos de cara al seguimiento. En cuanto al aparato digestivo, bueno, pues vamos del estómago para arriba, nos vamos a encontrar con la orofaringe y el esófago, y hay dificultad para la deglución. En médico, disfagia. Esta disfagia podemos pensar que se relaciona con la sequedad, pero esto sí que se ha demostrado que es independiente de la producción de saliva. O sea, que no tener más o menos saliva puede condicionar, pero no es la causa del trastorno esofágico. Sí que hay además una relación clara con la enfermedad celíaca, que también es interesante despistarla en los pacientes con síndrome de Sjögren. Primero la clínica y luego, si es necesario, ya valoraremos hacer estudios analíticos. En cuanto al hígado, en el hígado podemos tener enfermedades igual del parénquima, es decir, del propio hígado o del tejido de sostén, y lo más habitual es que se dé una enfermedad que es la esteatosis hepática no alcohólica o hígado graso. Y esto hay que diferenciarlo porque también se puede ver en los pacientes con virus de enfermos por hepatitis C. A nivel urogenital, pues sobre todo podemos tener en los riñones, podemos tener una nefritis intersticial, que es una patología muy localizada, o incluso glomerulonefritis, que es una cosa más grave y nos obligaría a cambiar un poco el tratamiento. En la vesícula a veces tenemos también infiltración inflamatoria por ahí y que nos puede dar guerra, sobre todo tenesmo, que nos quedemos con ganas a la hora de hacer pis o escozor. Y a nivel ginecológico lo más frecuente es que se dé la dispareunia, o que es dolor durante las relaciones sexuales. Y a ver. Y dicho esto, pues tenéis que tener un poco la cabeza así, ¿no? Que al final es todo lo que hay que tener en cuenta a la hora de enfrentarse a un paciente nuevo con Sjögren. Bueno, abordar, ¿no? En la entrevista inicial y poder tener una buena valoración clínica del propio paciente. Y todo hay que tenerlo en cuenta en las visitas sucesivas. Bueno, pues una vez que tenemos el diagnóstico, ¿qué es lo que hacemos? Pues depende, ¿no? Depende porque en función de lo que tengamos afecto vamos a ser más o menos agresivos con los tratamientos, ya que los tratamientos que usamos en reumatología, pues ninguno es baladí, ¿no? Todos tienen un precio. Es verdad que los estadios iniciales, el tratamiento fundamentalmente va a ser tratamiento sintomático. Por ejemplo, un paciente que tenga solo síndrome seco va a tener un tratamiento puramente sintomático, normalmente con tratamiento tópico, es decir, que paute las gotas el oftalmólogo, y tratamiento oral, que eso se suele hacer normalmente a la limón con el dentista, con el cirujano maxilofacial o con el propio médico de cabecera. En esto en concreto son las guías, las recomendaciones EULAR que salieron para el tratamiento sistémico, o sea, de las enfermedades, de las manifestaciones sistémicas, es decir, de órganos más importantes del síndrome de Sjögren. Estas se publicaron en 2020 y es muy curioso porque se hace una revisión sistemática de la literatura, es decir, se buscan todos los artículos que hablan de tratamiento de los pacientes clasificados como síndrome de Sjögren y bueno, pues se valora un poco la respuesta y se hace una estadística un poquito más complicada y a partir de ahí se ve. ¿Qué es lo que se ve? Pues fundamentalmente que hay muy pocos estudios con síndrome de Sjögren y que los estudios con inmunosupresores clásicos, que son los que podemos utilizar para la artritis reumatoide, esclerodermia lupus, es decir, metotrexato, azatioprina, micofenolato o leflunomida, eran tan pocos y estaban hechos de manera tan heterogénea, es decir, había tanta disparidad en los pacientes que tenían que no entran en estas recomendaciones. Y bueno, veremos ahora que los pasos siguientes suelen ser bastante agresivos. Entonces, bueno, pues antes de empezar, pues tenemos que estar lo más seguros posibles del diagnóstico, dentro de que sabiendo que la medicina no es una ciencia exacta. Tenemos que excluir la presencia de infecciones, porque eso sí que es muy importante a la hora luego de hacer la inmunosupresión del paciente, y evaluar junto con el paciente las opciones y los objetivos del tratamiento. Porque evidentemente vamos a intentar mejorar sobre todo la calidad de vida
y la sintomatología del paciente, y sobre todo si hay una manifestación severa o que nos condicione el futuro próximo del paciente, pues habrá que ver cómo lo tratamos, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos generales? Bueno, pues fundamentalmente evitar las complicaciones, mejorar la calidad de vida, un poco lo que hemos hablado, elegir el mejor tratamiento siempre evaluando el riesgo que tiene el tratamiento y el beneficio potencial que podemos obtener, y bueno, pues siempre educar al paciente en su patología para poder tomar decisiones conjuntas sobre la medicación, las vacunas o la planificación familiar. Entonces, las medidas no farmacológicas, bueno, pues tenemos el automanejo del síndrome seco, por ejemplo, los caramelos de limón, ¿no? O el consumo de cítricos. ¿Qué vacunas me tengo que poner? Evidentemente, el cese del hábito tabáquico o cualquier cosa que nos pueda perjudicar a la sequedad. Las modificaciones dietéticas, que bueno, de eso podríamos hablar horas. Hablar de las medicaciones que nos puedan problemas, como por ejemplo los anticolinérgicos, que son unos fármacos que se utilizan mucho en las anestesias generales y que agravan el síndrome seco. Y luego los inhibidores de los checkpoints inmunológicos son unas medicaciones relativamente nuevas que se utilizan en oncología y que han empeorado en los casos de síndrome de Sjögren, incluso han facilitado la aparición de nuevos casos de síndrome de Sjögren. Y luego el embarazo y la lactancia, que siempre hay que tratar en la consulta en las mujeres en edad fértil. También en los varones para evitar que tengamos luego complicaciones de los tratamientos. El tratamiento, bueno, pues el tratamiento siempre debe ser un tratamiento individualizado y a medida de cada paciente, siempre teniendo en cuenta las manifestaciones y la gravedad que tenemos que tratar. En las guías hablan fundamentalmente de dos fases. Una fase de inducción, que sería algo como más agresivo para que esto tenga menos actividad, y otra de mantenimiento. Si bien es verdad que luego depende mucho del tipo de manifestación que se tenga. Las guías luego varían, intentan hacer unas recomendaciones por órganos y aparatos, aunque no tienen del todo consenso del panel de expertos, ¿no? Entonces, en cuanto a las glándulas, por ejemplo, salivares, habrán que la primera línea es un tratamiento sintomático. De segunda elección tendríamos los corticoides, salvo los corticoides, y si hay una buena respuesta, intentar hacer una pauta descendente. Si no se puede disminuir, normalmente suelen ser de 10 miligramos de prednisona durante más de 3 meses, habría que valorar añadir un ahorrador de corticoides, que en esto es lo que habíamos hablado, que eran los inmunosupresores clásicos, que no han demostrado eficacia, pero por problemas en la metodología de los estudios. Sí que se usa mucho, por ejemplo, la azatioprina en todos estos casos, o el micofenolato. Y lo que sería ya un tercer escalón, estaríamos hablando de los fármacos biológicos que actúan contra el linfocito B, que es el rituximab y el belimumab. Esto es para que os hagáis una idea un poco de cómo está articulado. Bueno, pues aquí fundamentalmente a nivel articular tenemos los antiinflamatorios siempre de primera línea, ya sea en el dolor articular o en la artritis, y la hidroxicloroquina, sobre todo si eso permanece o la artritis es mayor de 5 articulaciones año. Luego, pues de segundo escalón tenemos sobre todo el metotrexato y, si no, el rituximab u otro fármaco que es biológico también, que es el abatacept, que hace que los linfocitos no se activen. En cuanto a la piel, pues depende. Podemos tener el tratamiento cutáneo y luego volvemos a lo mismo. Siempre son los mismos fármacos. La diferencia es que en otras patologías como en el lupus contaríamos con el micofenolato o la azatioprina con más datos, y aquí no los tenemos. Aquí pasamos directamente de los corticoides al rituximab o a la ciclofosfamida, que son unos inmunosupresores diferentes. En cuanto a nivel pulmonar, pues tendríamos el tratamiento inhalado si es leve, y ya si hay o bronquial, y si ya es una manifestación pulmonar, pues los corticoides tópicos, algún inmunosupresor, sobre todo la azatioprina y el micofenolato, y luego la ciclofosfamida y el rituximab. El sistema nervioso central es lo mismo, bolos de corticoides, sobre todo si la afectación neurológica es aguda, ciclofosfamida, que es un fármaco quimioterápico, y luego de rescate pues tendríamos fármacos inhibidores de los linfocitos B, que serían bueno, pues el rituximab y luego el eculizumab, que es uno nuevo. Bueno, aquí la pauta, ahora la tendencia a lo mejor es a probar primero el rituximab para la ciclofosfamida porque es un poco menos tóxico.
y luego pues el tratamiento de mantenimiento, que sería el secundario. A nivel periférico, pues sería más o menos lo mismo, más la adición de las gamma globulinas, si hubiera bueno, pues alguna de estas patologías periféricas. A nivel renal, que es una parte muy importante, sobre todo los corticoides, el rituximab y la ciclofosfamida, que sería de momento el que tenía más datos. A nivel hematológico, sobre todo son los corticoides y el rituximab, que nos ayuda mucho con las citopenias, es decir, cuando tenemos las células bajas, esta se nos ha movido. Bueno, este es el nivel renal. De hecho, esta diapo estaba repetida. Nos faltaba a nivel cardíaco, que básicamente es lo mismo. Total. Las conclusiones al final, ¿cuáles son? Pues que depende, ¿no? Cada paciente de Sjögren es único y así es como hay que evaluar, como cada paciente en la consulta. El Sjögren es una patología multiorgánica que es potencialmente grave. Los índices de actividad que se han desarrollado, el ESPRI, que es una valoración por parte del paciente, y luego el SDAI, que ya mide una serie de parámetros más objetivos, son muy interesantes para evaluar la evolución y condicionar los tratamientos. Y bueno, pues a efectos prácticos existe todavía poca evidencia sobre los tratamientos de esta patología que nos limitan un poco en las opciones terapéuticas, que no podemos las venimos extrapolando de otras enfermedades inmunomediadas. Y esto es todo lo que os quería contar. Así que muchas gracias por vuestro tiempo. Espero no haberos aburrido mucho. Y yo creo que si tenéis dudas, preguntas o queréis compartir algo, este es el momento. Vale, pues en primer lugar quería dar las gracias en nombre de la Asociación Española de Síndrome de Sjögren, tanto a Pacientes TV como al doctor Álvaro García, por dar voz y visibilidad a los enfermos de Sjögren. Y la primera pregunta que quería formular es un poco generalista, que ya has ido contando a lo largo de la presentación, pero así la podemos recalcar, ¿no? y que quede bien clara. ¿Qué tipo de seguimiento protocolo se aplica o se puede aplicar a los pacientes de Sjögren cuando llegan a la consulta, teniendo en cuenta que somos tan heterogéneos como has contado, ¿no? Somos muy heterogéneos y que además podemos tener otras patologías que no tienen nada que ver con el Sjögren? Bueno, a ver, lo normal en el seguimiento de las enfermedades inmunomediadas es cuando un paciente es que se haga una consulta de revisión entre 3 y 6 meses. Sí que es verdad que eso muchas veces no es así. Hay pacientes que tienen manifestaciones más graves que los vas a ver con mucha más frecuencia y pacientes que son mucho más leves hay pacientes a los que a lo mejor ves una vez al año porque solo tienen un síndrome de seco y el tratamiento es tópico y no tienen ningún factor pronóstico para tener complicaciones, es decir, para desarrollar un linfoma o una afectación de un órgano interno que sea severa y que haya que estar encima. Entonces, pues protocolos, el que nos dicte el médico, realidad, pues luego va a ser dependiente de este maravilloso sistema de salud que tenemos, ¿no? Y los recursos de los que se cuentan. Ya os digo, lo ideal sería 3-6 meses en un paciente que estuviera controlado, incluso un año si no hay afectación de órganos internos. Vale, muchas gracias. Y además luego también estar en contacto con los otros especialistas, porque hay que tener una comunicación fluida para poder llevarlo todo adelante. Y luego la segunda pregunta es un poquito ya más concreta y hace referencia a lo que sería la disbiosis que presentamos tanto a nivel oral como a nivel intestinal. Entonces, hoy en día se pueden comprar test que te analizan la microbiota intestinal y también hay una gran cantidad en el mercado de probióticos y prebióticos. Entonces, el paciente al final lo que queremos es tener una mejora de la calidad de vida y mi pregunta es la siguiente. ¿Qué le dirías a un paciente que te llega a consulta con problemas gastrointestinales y que te propone realizarse este tipo de test porque lo ha visto o consumir prebióticos o probióticos? Y esta pregunta va porque ahora pues la microbiota está muy de moda y se habla mucho de ella. Bueno, a ver, los pacientes, la disbiosis que tenemos o que se tiene, bueno, la tenemos todos fundamentalmente, no tan marcada como los pacientes con enfermedades inflamatorias o inmunomediadas.
Pero sí que es interesante verla y estudiarla, porque no sé si la microbiota es algo que es son bacterias que viven dentro de nosotros y son simbióticas con nosotros, es decir, que nosotros les damos hogar y ellas hacen una serie de funciones que nos suelen ir bien. El tratamiento de esta microbiota o interferir con esta microbiota todavía no está claro. O sea, sí que parece que puede tener un papel en las modificaciones epigenéticas y determinadas disbiosis pueden ayudar al desarrollo de patologías, pero corregirlas no sabemos a dónde va a ir. Lo normal es que lo que se está viendo a nivel intestinal es que suele mejorar la inflamación y se pueda tener incluso una disminución de una desescalada terapéutica. En cuanto a los test, pues mire, los test creo que lo mejor de todo es el test que te mande tu profesional. Exacto. Es mejor ir a buscar un experto en microbiota y pagarle la consulta que Exacto. comprarnos un test y llegar con los resultados del test. Porque el test al final no nos va a decir qué tratamiento o qué hay que hacer, porque lo que hay que hacer es tratar los síntomas y tratar al paciente, no tratar analíticas. Pero eso es con el test de microbiota y con las analíticas que nos hacemos. ¿Cuántos pacientes nos llegan con ANAS positivos a la consulta y al final es que han tenido una infección hace 15 días? ¿Vale? Primero el Vale. contexto clínico y luego ya buscamos más cosas. Sí, eso es. Gracias, sí. Vale, bueno, mi pregunta es, ¿qué podrías explicarle a un paciente cuando tiene o padece de niebla mental? Bueno, a ver, es muy complicado. La niebla mental es una patología muy complicada porque no tenemos todavía mucha idea de por qué se produce. Y luego también es muy complicada para el paciente por la limitación que supone y probablemente la situación en la que le coloca, porque en muchas ocasiones hay más incomprensión que apoyo en estos casos. Entonces, pues para la niebla mental, fundamentalmente lo que hay que hacer es intentar hacer el mayor trabajo mnemotécnico que se pueda, ya sean ejercicios mecánicos repetitivos o par de letras, sudokus, ir apuntándote las cosas. Es como preparar la consulta. Y pues ahora mismo, en cuanto a nivel de tratamiento, sobre todo es tratamiento mnemotécnico, mucho apoyo psicológico y poco más. O sea, no hay, que yo sepa, ningún complemento alimenticio que nos ayude a mejorarlo, aunque tomes ginkgo, ¿no? O ajo, que nos mejora el flujo sanguíneo. No ha habido nada que mejore esta línea, que mejore estas cosas. Vale, gracias, Álvaro. No, hola, vosotras. Pues muchas gracias, sí. Muchas gracias por las respuestas y por atendernos y por darnos visibilidad. No, gracias a vosotras por la invitación, ha sido un placer. Gracias. Gracias.